Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Baixauli y hablo desde el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta. Y bueno, pues hoy presentamos una serie de webinares. Esta es la primera que organizamos y la idea es dar a conocer los avances más significativos en el proyecto CitrusTech, que lleva por título Modernización de las explotaciones citrícolas. En este sentido, se van a desarrollar 4 sesiones monográficas, cada una de ellas a ver cuál es más interesante. Y hoy, por ejemplo, contamos con la colaboración de otro grupo operativo, que es GoIdeas, y con la participación también de César Monzó, de la Unidad Entomológica del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología de Libia. Bueno, voy a contar algunas cosas del proyecto CitrusTech, que la verdad es muy interesante. Todos somos conscientes de la importancia que tiene el nivel de mecanización de las operaciones y en concreto en el cultivo de los cítricos, en la citricultura. Existen 2 operaciones que todavía se hacen de manera muy manual, y digo muy manual es porque nos cuesta mucho avanzar y realmente los costes, cuando analizamos los costes de cada una de ellas, pues son muy importantes. En una citricultura en la que digamos, la diferencia entre el coste y los ingresos, la rentabilidad está muy ajustada, pues tener en cuenta estos aspectos de mecanización es muy importante. Y en este sentido, el proyecto aborda soluciones de poda mecanizada, de recolección mecanizada en función del tipo de finca, de la superficie, de la infraestructura necesaria, y así todo se realizan otra serie de actividades. Dentro de esa serie de actividades, pues yo creo que todo el mundo también es consciente pues, bueno, del sentimiento medioambiental que cada vez nos lleva más a intentar hacer las cosas lo mejor posible. A pesar de los enormes avances que hay, pues realmente estas alternativas que son ecológicamente sostenibles y que ayudan a reducir el uso de fitosanitarios, pues no son tan infalibles como cuando uno utiliza un insecticida que generalmente termina matando, sino que a veces hay que ser más paciente, las estrategias hay que montarlas con un cierto conocimiento, porque si no realmente es complicado que funcionen a la perfección. Este grupo operativo CitrusTech, como saben, está cofinanciado por el FEDER y su objetivo principal es, como vengo diciendo, la modernización de las explotaciones citrícolas, en este caso incorporando nuevas tecnologías para la optimización de las labores agrícolas, promoviendo técnicas respetuosas con el medio ambiente e incrementando su rentabilidad y seguridad. Bueno, como miembros participantes de este grupo operativo, y ahí yo creo que es la importancia que tiene, el grupo es muy interesante, por un lado, y como miembro solicitante de este proyecto está Cítricos del Andévalo, sociedad anónima, y participa la Universidad de Córdoba, ANECOP, sociedad cooperativa, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y Fundación Cajamar Comunidad Valenciana. Y contamos con los miembros colaboradores, que son la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Sunarán SAT, la SAT Sunarán, ADEA Saja y AILIMPO. Bueno, pues yo, después de esta presentación del proyecto CitrusTech y dando a conocer esta primera sesión monográfica, pues lo siguiente es presentar a los ponentes, que son realmente los protagonistas de esta tarde, y para ello contamos con el primer punto en donde Inmaculada Nájera, que es ingeniero agrónomo, es nuestro responsable en proyectos en Cajamar, en el Departamento de Innovación de Cajamar. Su centro de trabajo lo tiene aquí también en el mismo centro de experiencias, en Paiporta, y lleva ya muchos años dedicada a aspectos relacionados con la sostenibilidad y en concreto a temas que ahora mismo nos va a exponer. Entonces, sin más, le dejo a Inma que aborde el tema este de sostenibilidad en citricultura, que nos lo cuente y que nos dé algunas claves importantes para conseguirlo. Pues buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a pues a este ciclo de talleres que están enmarcados dentro de lo que es el proyecto CitrusTech y que en la sesión de hoy, como comentaba Carlos, pues vamos a abordar
diferentes aspectos como sostenibilidad, producción sostenible, fomento de la biodiversidad. Pues, ¿cómo? Pues a través de la implantación de infraestructuras ecológicas. ¿Qué son las infraestructuras ecológicas? ¿Qué tipo de infraestructuras ecológicas podemos implantar en nuestras explotaciones? Y vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la tarde, también contando pues eso, con la colaboración de César, que luego hablará pues, de los aspectos más prácticos de la implantación y gestión de cubiertas, y con Mónica también, que hablará pues, de los aspectos prácticos de los márgenes multifuncionales. Y bueno, y es que tanto la sostenibilidad como la producción sostenible pues son dos términos, ¿no?, que cada vez como que suenan más, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, pues al final lo que se quiere es satisfacer las necesidades actuales de los consumidores, pero sin comprometer sus necesidades futuras. ¿Y cómo hacemos esto? Pues intentando producir de una forma equilibrada a nivel económico, social y medioambiental. Y cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, ahí digamos que lo que estamos haciendo es comprometernos de alguna forma a conservar la biodiversidad del entorno sin mermar las producciones de nuestros cultivos, proteger en todo momento el medio natural y, por supuesto, hacer un uso eficiente de los recursos de los que disponemos. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuándo podrá considerarse que una explotación o una producción es sostenible? Pues cuando todas las actividades y procesos que llevamos en la explotación están equilibrados y son respetuosos con el medio ambiente. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues esto lo podemos conseguir a través de una gestión integrada de plagas. Y la gestión integrada de plagas no es más que una estrategia en la que combinamos diferentes medidas o métodos como biológicos, biotecnológicos, químicos, prácticas culturales o bien de la selección adecuada de variedades. ¿Y de para qué? ¿Cuál es nuestro fin? Pues limitar al máximo la utilización de productos fitosanitarios. Esto no significa que en una gestión integrada no podamos emplear productos químicos, sino que debemos de utilizarlo atendiendo a los umbrales de tratamiento definidos y siempre intentando pues, buscar materias activas que sean lo más respetuosas posibles con la fauna auxiliar. Esa fauna auxiliar que sin darnos cuenta está de forma natural presente en nuestros campos y que va a ser la que nos va a ayudar y combinadamente con otras prácticas a controlar las plagas que afectan a nuestro cultivo. Y además también, digamos que si reducimos el uso indiscriminado de fitosanitarios, pues vamos a evitar problemas futuros como son la generación de resistencias. Pero ¿cuál es la situación actual? Pues actualmente nos encontramos, por un lado, con un escenario agrícola donde predominan producciones intensivas y hay una homogenización de cultivos. Y esto conlleva a una pérdida de la biodiversidad. Y esto provoca que haya una mayor presión de plagas y, por tanto, sea necesario el uso de productos fitosanitarios. Y, por otro lado, tenemos la situación de los consumidores y de los mercados, ¿no?, que cada vez son más exigentes, sobre todo a nivel de utilizar prácticas respetuosas con el medio ambiente. También son exigentes a la hora de la calidad final del producto. Son más demandantes cada vez más de productos ecológicos o de residuo cero. Es decir, no, cada vez son más reticentes a consumir frutas u hortalizas que estén tratadas químicamente, y de ahí también es la consecuencia de que la mayoría de los referenciales de trazabilidad de los supermercados cada vez limiten más el número de materias activas que están permitidas. Por tanto, pues no nos queda más remedio, ¿no?, que adaptarnos a estas exigencias y un aspecto que tenemos que abordar es producir bajo prácticas agroambientales. Y estas prácticas agroambientales se van a caracterizar, por un lado, por conservar el medio ambiente, los recursos naturales, el suelo, la diversidad genética. Al final van a conservar lo que es el paisaje y la diversidad del mismo. También son esas prácticas que nos van a permitir mejorar la eficiencia de nuestras explotaciones, porque vamos a ser capaces de producir más con menos. Al final los agricultores tienen un reto, ¿no?, y es cubrir las necesidades de los consumidores produciendo de una forma sostenible a nivel económico para que tengan buenos rendimientos, a nivel social y a nivel medioambiental. ¿Y cuáles van a ser las ventajas, ¿no?, de incorporar pues, estas prácticas agroambientales? Pues por un lado se va a disminuir la contaminación en general. Vamos a reducir lo que es la degradación de los suelos y su erosión. Al mismo tiempo se mejora la eficiencia de las explotaciones porque estamos reduciendo la dependencia de insumos. También estamos potenciando la biodiversidad, aumentando la flora y la fauna y mejorando el ecosistema. Y luego, por último, se abre pues, una nueva vía de comercialización hacia nuevos mercados, presentando un producto diferenciado y con valor añadido.
Todos habréis oído hablar del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Al final, el manual no deja de ser un conjunto de normas, recomendaciones técnicas orientadas a la producción y para asegurar la protección de la salud humana y del medio ambiente. Al final es hacer bien las cosas y dar garantía de que lo estamos haciendo bien. Dentro del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas pues se tratan temas como conservación del suelo, la utilización óptima de la energía y de los recursos, como puede ser el agua, la utilización racional de fertilizantes y de productos fitosanitarios, intentar reducir la contaminación agraria, y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que sería la conservación de la biodiversidad, porque eso va a interactuar directamente con la reducción y la utilización racional de productos fitosanitarios y mejorar la eficiencia de nuestras explotaciones. En el proyecto CitrusTech, digamos, está comprometido y uno de los objetivos específicos es fomentar técnicas de cultivo más respetuosas con el medio ambiente. Para ello, pues, se utiliza, por ejemplo, la implantación de infraestructuras ecológicas, como pueden ser las cubiertas vegetales o márgenes multifuncionales, que luego nos van a hablar más detenidamente de ellos. Y es que estas técnicas pues, se ha demostrado pues, que funcionan, que son beneficiosas, que nos ayudan a tener una explotación sostenible y además van a ser una combinación perfecta en esa gestión integrada de plagas para combatir esos, digamos, esos insectos que sí que hacen daño, producen daño en nuestros cultivos. Todos conocemos los múltiples beneficios que tienen las cubiertas vegetales, ya que bueno, pues evitan la erosión de los suelos, favorecen la estructura y la infiltración de los mismos, es decir, tras unas lluvias torrenciales, pues se evita que haya movimientos de tierras o que la parcela quede encharcada y inundada y que no permita entrar la maquinaria, seguir las labores de cultivo. Además, las cubiertas vegetales aportan materia orgánica y nutrientes al suelo, y de esta forma se mejora la actividad tanto enzimática y microbiana de los suelos, generando suelos más saludables. Y luego, sobre todo, pues destacar el papel de las leguminosas, ¿no?, que fijan el nitrógeno atmosférico. Por otro lado, también, pues al final reducen o evitan la salpicadura a los frutos, reduciendo la incidencia, por ejemplo, de fitóftora. Si tenemos implantada una cubierta en nuestra calle, pues inevitablemente si conseguimos una buena homogenización y crecimiento de la misma, vamos a desplazar esas adventicias dominantes que son de difícil control. Y luego, por último, pero lo más importante, es que nos van a proporcionar hábitats en donde vamos a aumentar la biodiversidad, se va a favorecer la presencia de auxiliares que nos van a ayudar a combatir nuestras plagas y, por tanto, vamos a potenciar y mejorar el control biológico por conservación. Por otro lado, pues tenemos los márgenes multifuncionales, ¿no?, que luego también nos van a hablar de ellos. Y al final, ¿qué son? Pues son setos que están ubicados en los lindes de nuestras parcelas, son multiespecíficos, es decir, están formados por diferentes especies, ya que cada especie pues, nos va a traer a determinados depredadores o parasitoides para combatir las plagas del cultivo. Y además la idea es que se combinen de forma que tengamos pues, una floración escalonada y que se provea a lo largo de todo el año alimento a esa fauna auxiliar para que no se vaya y se nos quede cerca de nuestros cultivos, para cuando tengamos un ataque de una plaga. Eso sí es importante que, bueno, pues que las especies, luego Mónica ahondará más en el tema, que es una especialista, que las especies sean autóctonas y que no sean reservorios de virus. Y el objetivo de estos márgenes, al igual que las cubiertas, no es otro que ayudarnos a conservar esos insectos beneficiosos, esos que nos van a ayudar a controlar nuestras plagas en el cultivo. ¿Y cómo los vamos a ayudar? Pues por un lado, porque les vamos a ofrecer refugio, es decir, vamos a ayudarles a sobrevivir y reproducirse en las épocas más adversas y evitar que se vayan a otras zonas. Y por otro lado, también les vamos a proporcionar alimento pues en forma de polen o néctar o bien con presa alternativa. Y os pongo ahí como ejemplo la delfa, que tiene un pulgón específico, que es Aphis neri, y que los depredadores y parasitoides de este pulgón pues son generalistas y luego servirían para controlar el pulgón de los cítricos. Con la implantación de estas medidas, al final lo que estamos haciendo es aumentar la diversidad vegetal, ¿no?, que es nuestro objetivo, para favorecer la presencia de esos artrópodos beneficiosos, permitirles su movimiento en nuestras parcelas y que estén disponibles para cuando tengamos un ataque de una plaga determinada. Y existe una interrelación básica, y es que cuanto más simplificado es el paisaje, cuando tenemos un monocultivo o cuando tenemos un suelo desnudo y solamente tenemos el cultivo, estamos reduciendo y la biodiversidad es menor, con lo cual, digamos, es como que se rompe el equilibrio en el ecosistema.
un poco la idea del proyecto es fomentar todas estas prácticas. ¿Para qué? Pues porque se van a reducir los procesos de erosión, porque vamos a mejorar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, porque de alguna forma estamos reduciendo la utilización de herbicidas y fitosanitarios y de alguna forma podemos combinar adecuadamente todas las técnicas que están en nuestra mano para poder controlar esas plagas y, por tanto, y también vamos a potenciar lo que es el control biológico por conservación. Al final, el resultado final es transformar las explotaciones hacia un manejo, una producción más sostenible, ¿no? Evitando pues, una gestión basada en lo que es laboreo o aplicación de herbicidas, que lo único que hace es potenciar problemas futuros y tener pérdidas de fertilidad en nuestras explotaciones. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y luego, pues, si tenéis alguna duda, la comentamos. Pues muchas gracias, Ima, y sobre todo por acogerte al tiempo que teníamos programado. Vamos a dar paso ahora a lo que Ima también ha presentado, que es la charla que es a cargo de César Monzó Ferrer, que es implantación y beneficios de las cubiertas vegetales. César forma parte de la unidad de entomología del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IBIA, es investigador de dicho centro y trabaja en la gestión integrada de plagas, principalmente asociado al cultivo que hoy abordamos, que son los cítricos. En este área, los principales proyectos a los que se ha dirigido son el control biológico por conservación de las plagas clave de cítricos, como es la mosca a la fruta, piojo rojo de California y pulgones, desarrollo del programa de gestión integrada del xilio asiático, de los cítricos, que sabéis que es el vector del HLB, estudio de relaciones tróficas entre depredadores y plagas, clave de los cultivos y sus consecuencias en el control biológico, y también trabaja con el desarrollo de programas de gestión racional de plaguicidas en plagas emergentes. Pues nada, le cedo la palabra a César para que nos explique los beneficios de estas cubiertas. Hola, ¿se me oye? Sí, perfecto, César. Vale. Voy a compartir ahora la pantalla, la estáis viendo, ¿no? Sí, vemos un coche ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo, agradecer a Fundación Cajamar por contar conmigo pues, para participar en la jornada. Para mí la verdad es que siempre es un placer colaborar con ellos y me siento muy a gusto pues, en esta y en otras jornadas que hemos hecho en estos últimos años, precisamente pues, para dar un poco de visibilidad a todos los trabajos que estamos realizando y todos los avances que se están haciendo en todo esto que es el control biológico de conservación, ¿no? Como comentaba Carlos, en mi caso voy a hablar del tema de las cubiertas vegetales que Inma ha introducido perfectamente en esta primera charla, ¿no? La estructura de la presentación, más o menos vamos a ver 3 puntos. En la primera parte os comentaré pues, unas pocas generalidades sobre cubiertas vegetales. Luego pasaremos a ver su relación con lo que es el control biológico de conservación y de esta manera con lo que es la gestión de plagas. Y por último, en la última parte de la presentación veremos pues, algunas ideas más o menos así sencillas sobre lo que es el diseño de una cubierta vegetal, ¿no? Cuáles son los aspectos que pensamos que deberían de tenerse en cuenta. Pasamos con lo que es la primera parte, ¿no? Bueno, ya lo ha comentado Inma, simplemente decir que lo que es la utilización de cubiertas vegetales simplemente se trata de un método de gestión del suelo en el cultivo, hablando pues en este caso para cultivo de cítricos, en el que consiste en mantener y gestionar una cobertura vegetal en lo que es en la calle del cultivo. O sea, es muy importante y está señalado aquí en la presentación en negrita el tema de gestionar. O sea, cuando tenemos una cubierta vegetal hemos de ser conscientes de lo que tenemos y de cómo debemos de manejarla pues, para optimizar los beneficios que nos puede proporcionar.
Las cubiertas vegetales a nivel general podrían clasificarse en dos tipos, ¿no? Unas, aquellas, las que son espontáneas, ¿no? Que utilizan las plantas que germinan a partir del propio banco de semillas que se tiene en la propia parcela, ¿no? Este tipo de cubiertas vegetales tiene sus cosas positivas y sus cosas que, pues, que no son tan fáciles de gestionar, ¿no? Pues por un lado, y eso precisamente porque son las cubiertas que surgen a partir de la comunidad vegetal que podía existir ya en la zona, pues suelen ser, las especies que aparecen suelen estar bastante bien adaptadas al medio sobre el que se desarrollan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, agronómicamente podrían ser un poco más fáciles de gestionar. Luego, por otro lado, suelen ser cubiertas muy diversas, ¿no? En especies, muy ricas en especies, lo cual, por un lado, es una ventaja, pero también puede tener el inconveniente de este tipo de cubiertas que precisamente al ser tan diversas y tan locales, adaptadas a las condiciones de cada suelo, de cada zona, existe mucha variabilidad en los tipos de cubiertas espontáneas que podemos tener. Y eso, pues a la hora de una gestión, para obtener determinados beneficios, puede hacerlo algo más complejo. Una alternativa a esto son las cubiertas que diseñamos nosotros, que son de siembra, ¿no? Nosotros decidimos cuáles son las especies que vamos a tener en la calle del cultivo. En este tipo de cubiertas generalmente las podríamos dividir en cubiertas monoespecíficas, las que suele dominar una especie, ¿no? Vegetal. En este sentido, pues hay bastante tradición en cítricos con la utilización de gramíneas, en concreto con una especie en nuestras condiciones de cultivo de aquí del Mediterráneo, ¿no? Festuca arundinacea. Por otro lado, se pueden utilizar mezclas, ¿no? En las que ya existe una mayor diversidad de especies en las que se siembran, ¿no? Y suelen o pueden estar mezcladas muchas veces lo que son las gramíneas con las dicotiledóneas, ¿no? O plantas con flor. Los beneficios de las cubiertas vegetales son múltiples y en esta presentación, además Inma ya los ha comentado antes, no entraré mucho en detalle en cosas generales que no tienen que ver con la gestión de plagas, ¿no? Pues eso, sabemos que nos pueden ayudar a fijar el suelo y reducir por lo tanto los procesos de erosión. Ayudan a movilizar nutrientes dentro del suelo, mejoran, como comentaba Inma, la estructura de este y eso tiene repercusiones positivas sobre el drenaje, capacidad de retención de agua. Nos pueden ayudar a fijar nitrógeno atmosférico si se utilizan determinadas especies de determinadas familias, como son las leguminosas. En general, como se mejoran las condiciones del suelo, pues se incrementa la actividad biológica y además pueden servirnos como sumideros de CO2 atmosférica, lo cual pues es una labor muy importante, especialmente en el contexto sociopolítico que nos encontramos en la Unión Europea con las conocidas políticas como Pacto Verde Europeo. Pues eso, aparte de los beneficios, ¿no? Generales que no tienen que ver con la gestión de plagas, por otro lado, tenemos aquellos en los que en mi unidad de trabajo en entomología en el IBIA pues, estamos trabajando desde hace ya muchos años, que es en cómo nos pueden ayudar a incrementar lo que se conoce como control biológico de conservación. Y esto es lo que veremos, ¿no? En esta siguiente parte de la presentación, la relación, ¿no? Entre cubierta y gestión de plagas a través del control biológico. Cuando hablamos de un cultivo perenne, como puede ser, o leñoso, como puede ser el cultivo de los cítricos, es importante entender que dentro de este cultivo pues, aparecen relaciones muy complejas entre todos los seres vivos, ¿no? Que aparecen ahí, tanto plantas como artrópodos, en los que encontraríamos tanto enemigos naturales como fitófagos, ¿no? De ahí la definición de agroecosistemas, ¿no? Porque al final el cultivo puede llegar a comportarse como, digamos, un sucedáneo de un ecosistema, ¿no? Es agroecosistema, pues precisamente pues, porque en cierta manera está manipulado por el ser humano. Cuando estas relaciones, ¿no? Tan complejas están bien conservadas, esto permite que se mantengan en equilibrio las poblaciones de la mayor parte de fitófagos. Por lo tanto, no suelen alcanzar sus niveles de plaga. Por lo tanto, es necesario la utilización de tratamientos fitosanitarios.
Esto, digamos, precisamente la preservación de estas relaciones o la gestión de este tipo de relaciones que podéis ver en el diagrama, ¿no?, de alimentación entre los distintos elementos vivos que aparecen en un agroecosistema, es de lo que va el control biológico de conservación, ¿no?, porque son, digamos, las herramientas que nos ayudarán a conservar estas comunidades de enemigos naturales. Eso, una vegetal nos puede ayudar precisamente a incrementar este tipo de relaciones tróficas, ¿no? Y las cubiertas vegetales, pues lo que nos están ofreciendo es una oferta muy importante de servicios ecosistémicos, ¿no? Nos ayudan a mejorar, digamos, la presencia de estos enemigos naturales. Me ha comentado, por un lado, no está relacionado con temas de alimentación, pero una cubierta vegetal pues crea estructuras más complejas espaciales, ¿no?, dentro de lo que es el cultivo, que ayudan pues a crear zonas de refugio y también zonas de puesta para los enemigos naturales, sobre todo pues ante condiciones ambientales que les puedan ser más adversas. Por otro lado, una cubierta vegetal nos puede ofrecer recursos alimenticios cuando estos escasean en el cultivo, ¿no? Estos recursos alimenticios pueden ser aprovechados precisamente por los enemigos naturales que luego nos serán útiles para regular las poblaciones de fitófagos. ¿Qué tipo de recursos alimenticios nos puede ofrecer una cubierta vegetal? Pues directamente de la planta pueden obtener una fuente de proteína, como puede ser el polen, también una fuente de hidratos de carbono, ¿no?, de azúcares, como puede ser ahí el néctar, tanto floral como extrafloral. Directamente, las plantas, las especies vegetales de una cubierta vegetal pueden servir como fuente de agua y otros fluidos a través de picaduras directas que realizan muchos de los enemigos naturales que pueden estar presentes en el cultivo. Y luego, de manera indirecta, a través de los fitófagos que viven en la planta, también tienen una fuente de proteína al ser utilizados como presas alternativas por depredadores, por ejemplo, pero también incluso a través de las melazas que producen muchas especies de fitófagos, ¿no?, pues ofrecen también una fuente alternativa de hidratos de carbono, de azúcares, ¿no? O sea que, como podéis ver, la cantidad de recursos que nos puede ofrecer una cubierta vegetal es muy variada. A día de hoy, respecto a los enemigos naturales, ¿qué cosas sabemos que podrían ayudarnos ahí a mejorar con una cubierta vegetal? Pues sabemos que esto es un ejemplo en esta diapositiva respecto al complejo de depredadores que afectan a pulgones. Pues que cuando su fuente de alimento principal, en este caso, que puede ser, ¿no?, los pulgones, escasean, pues los enemigos naturales tienden a buscar pues una fuente de alimento alternativa, ya sea dentro del cultivo o fuera del cultivo. Estudios como, esto es lo que representa la gráfica que veréis en la derecha, que se han realizado en el IBIA utilizando un enemigo natural como especie modelo, Aphytis melinus, demuestran que desde finales de verano y durante todo el otoño y el invierno, muchos de estos enemigos naturales presentan déficits nutricionales y es en los momentos en los que se puede producir una fuga de agentes de control biológico, desde nuestros cultivos a otras zonas. Eso es lo que sabemos de los enemigos naturales. ¿Qué sabemos de las especies que podríamos utilizar en una cubierta vegetal? ¿Qué aspectos podemos conocer que podrían ser interesantes, ¿no?, para solucionar este problema? Pues por un lado, por las gramíneas, sabemos que nos ofrecen pole abundante, pero que es de poca calidad. Pero un aspecto, una característica interesante que tienen las gramíneas, ¿cuál es? Pues que pueden albergar poblaciones de fitófagos que están adaptados, como podéis ver en estas fotos, que son especies de pulgones, que están adaptadas a alimentarse sobre monocotiledonias. Por lo tanto, en el caso del cítrico, que es una dicotiledonia, no puede haber un movimiento de la plaga desde las monocotiledonias hasta el cultivo, que es una dicotiledonia. Estos fitófagos podrían ser utilizados como fuente de alimento alternativa por los enemigos naturales. De las plantas con flor, ¿qué sabemos? Nosotros en el IBIA no las hemos estudiado tantos, pero sí que existen numerosos estudios a nivel internacional y ahora estamos trabajando más con este tipo de plantas. Pues existe tal diversidad de familias y de especies que al final, pues obviamente tenemos una cantidad
cantidad muy diversa tanto de pólenes y néctares, y que estos nos los pueden ofrecer en los momentos de escasez, ¿no? Pues porque tenemos patrones florales a lo largo del año que son muy diferentes dependiendo de las familias a las que vayamos y de las especies vegetales, ¿no? También sabemos que, por ejemplo, un aspecto que puede ser muy interesante, que la morfología floral puede ser muy importante a la hora de la selección de especies para utilizarlas respecto a los enemigos naturales. No hablamos de polinizadores. Pues ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, existen morfologías florales muy evolucionadas, como puede ser flores tubulares de una labiada o de otras familias, ¿no? Y también, por ejemplo, de las papilonáceas, ¿no? De las leguminosas, que son morfologías ya muy evolucionadas, de manera que el acceso a los recursos, como pueden ser polen y néctar, solo es accesible a aquellos polinizadores especializados que ya saben cómo gestionar ese tipo de flor, ¿no? Esto no se da con la mayoría de enemigos naturales que no son polinizadores especializados. Existen otras morfologías florales, como puede ser de crucíferas o umbelíferas, que presentan corolas cortas y en estas los estambres nectarios están más expuestos y por lo tanto pues son más utilizadas por los enemigos naturales que no son polinizadores, no están especializados tanto en este tipo de tareas. Con todo esto, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una cubierta vegetal? Primero, pensamos que el futuro con el tema de cubiertas vegetales sería poder diseñar cubiertas vegetales a la carta, en el que la selección de especies que vas a utilizar no es trivial, sino que se basará precisamente en los problemas fitosanitarios que tiene el cultivo, ¿no? En el que se van a implementar. Para los problemas fitosanitarios es muy importante la localización, la geografía, porque las plagas que afectan pueden variar dependiendo de la geografía y también de la especie o grupo o variedad que se está cultivando. Las plagas principales de clementinos no tienen por qué ser las mismas y no lo son de hecho a las plagas que afectan al naranjo. Una vez con los problemas fitosanitarios, el siguiente aspecto interesante a entender es cuáles son los enemigos naturales que nos interesa preservar, ¿no? Todos son útiles, pero siempre pues hay enemigos naturales o grupos de enemigos naturales que pueden ser más relevantes para el control de determinadas especies de fitófagos, ¿no? Ese sería el siguiente paso. El otro es determinar después de esto cuáles son los factores que están limitando la acción de estos enemigos naturales y que si somos capaces ahí de entenderlos, pues podemos intentar buscar soluciones. Estas gráficas de aquí abajo, que en el tiempo que tenemos en esta presentación no me pararé mucho, pues simplemente te muestran unos estudios en las que delimitamos cuál era el factor que limitaba la acción de los depredadores de pulgones en clementinos, y en este caso era el tiempo de llegada. Si éramos capaces de solucionar ese problema, si llegaban tarde, no eran eficaces estos enemigos naturales. A partir de ahí, cuando conocemos los factores que pueden limitar la acción eficaz de los enemigos naturales, pues intentaremos buscar soluciones específicas en las especies vegetales que vamos a utilizar en una cubierta. Con esto, ¿qué sabemos, por ejemplo, de las gramíneas? Pues que mejoran el control de araña, de Tetranicus urtice en clementino. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, que hay subyacente a este beneficio? Pues sabemos que, como comentábamos a nivel más general, que sobre las gramíneas se desarrollan pues dos tipos de fitófagos que pueden ser de interés. Por un lado, razas de Tetranicus urtice que están especializadas en monocotiledonias y que, por lo tanto, no suben al cultivo. Algo similar a lo que os explicaba hace un momento con los pulgones especializados en monocotiledonias. Por otro lado, tenemos algo similar. Por ejemplo, esta especie de Thrips, Anaphothrips obscurus, que también es un Thrips que está especializado en plantas de hoja estrecha, ¿no? En monocotiledonias. Sobre las poblaciones de Tetranicus que tenemos en la cubierta, se puede desarrollar con más facilidad las poblaciones del fitoseido depredador especialista Phytoseiulus persimilis, que es la especie eficaz en nuestros cítricos depredando sobre Tetranicus urtice.
Esto al final le dará más relevancia sobre otro depredador, ácaro depredador, Euseius stipulatus, que es el más abundante, que es muy importante para el control de la otra araña que teníamos tradicionalmente, Panonicus citri, pero que no es eficaz en el caso de Tetranicus. Con la especie de Thrips esta, ¿cómo entra, digamos, dentro de esta ecuación? Sirve como presa alternativa precisamente para este Euseius stipulatus, este depredador más generalista. Y gracias a que tiene esta fuente de alimento alternativa, relaja las relaciones de depredación intragremial sobre el especialista Phytoseiulus persimilis. ¿Qué es lo que hace? Pues Euseius, no alimento, mata también a Phytoseiulus persimilis para alimentarse. Si tiene un alimento alternativo, relajas y por lo tanto Persimilis tiene doble beneficio. Primero, que tiene una presa y segundo, que no tiene la presión del otro depredador. En el tema de pulgones, las gramíneas también pueden ayudar. Como comentaba, a la salida del invierno, sobre la brotación de las gramíneas aparecen pulgones especializados en gramíneas sobre los que se desarrolla un complejo de depredadores que hemos estudiado en el IBIA. Cuando llega el brote cítrico, estos depredadores pasarán mucho más rápidamente a los brotes donde pueden estar estableciéndose las colonias de Aphis spirecola o Aphis gossipis. Y de esta manera adelantamos la llegada de los depredadores, que era lo que comentábamos, el factor que podía limitar el control eficaz de estos, y conseguimos un mejor control de esta plaga en clementino. Pensamos también en el IBIA que las gramíneas podrían ayudarnos a mejorar el control de piojo rojo en California. ¿Y esto a qué se debe? Pues porque en unos estudios recientes que hemos realizado hemos comprobado que la mayor mortalidad por depredación de piojo rojo de California se da durante la primera generación. Y mediante estudios de PCR, además hemos visto que era algo que se desconocía, la mayor parte de depredadores que están alimentándose de piojo rojo de California en primera generación, en concreto un 97% de los que encontramos en ese momento, eran los mismos que estaban alimentándose sobre pulgones en clementino. Por lo tanto, si incrementamos con las cubiertas de gramíneas estos depredadores, tendremos un mejor control de pulgones primero en abril y después en mayo-junio de piojo rojo de California. Respecto a las plantas con flor, como comentaba, en el IBIA no las hemos trabajado tanto, las estamos trabajando ahora, ¿no? Y pues con todo lo que os comentaba, ¿no?, de los déficits alimenticios que pueden haber desde final de verano hasta el invierno, pues estamos seleccionando especies, sobre todo nos interesan que tengan floraciones en ese periodo, ¿no? En ese sentido, pues estamos trabajando con crucíferas, ¿no?, con brasicáceas, como puede ser la especie Lobularia marítima o Diplotaxis erucoides, que precisamente presenta floraciones en otoño e invierno. Además, la morfología floral, como podéis ver en esta imagen, ¿no?, es precisamente adecuada con recursos accesibles para los enemigos naturales. Las umbelíferas también pueden ser de mucho interés. ¿Por qué? Pues porque también tienen una morfología que permite el acceso a los recursos a estos enemigos naturales y muchas especies, como puede ser, por ejemplo, Daucus carota silvestre, pues presentan floraciones desde mitad de verano y durante todo el otoño, hasta llegar el mes de noviembre prácticamente. Por lo tanto, nos ayudaría también a cubrir este momento en el que necesitamos recursos alimenticios alternativos. Aparte de esto, un aspecto que nosotros consideramos interesante es el tema de la diversidad de especies. Mayor diversidad per se respecto a mejorar el control biológico de las plagas clave no significa mayor funcionalidad, ¿no? En ese sentido, el problema muchas veces que nos podemos encontrar con cubiertas muy diversas es el de competencia entre especies de la cubierta, que al final de lo que uno siembra a lo que se va a establecer en unos años en la cubierta, pues pueden haber muchas diferencias, mucha variabilidad. Por eso nosotros estamos apostando por lo menos por investigar ahora mezclas de especies que no sean muy diversas, pero que sean funcionales y compatibles. ¿Cómo podemos separar especies sin perder sus beneficios? Pues por un lado
temporalmente. ¿Cómo? Pues buscando mezclar especies que presentan una fenología diferente a lo largo del año, ¿no? Pues tener por un lado, primero, especies con crecimiento y floración en otoño-invierno, otras en primavera y otras de primavera a final de verano. Espacialmente, ¿cómo se podrían separar? Pues, por ejemplo, sembrando cosas distintas en calles distintas, de manera que a nivel de parcela, pues al final mantenemos la diversidad. En ese sentido, pues como cubierta, estamos ahí probando una cubierta que incluye, como comentaba, una crucífera, lobularia marítima, una compuesta que nos dará también floración en primavera, en este caso estamos probando Aquilea millefolium. Después una leguminosa también, pues porque somos conscientes, a pesar de que tiene un tipo de flor que no es accesible, da otros beneficios. De hecho, la alfalfa pues se sabe, ¿no?, que alberga comunidades muy importantes de enemigos naturales. Pues en este caso estamos probando Nobrichis bicifolia, una umbelífera, Daucus carota y Amismayu como especies vegetales. No nos olvidamos de las gramíneas, de la festuca, que como he comentado, pues presentan numerosos beneficios. Estamos probando un diseño de calles alternas en las que separamos la gramínea por un lado en calles alternadas con cubiertas de las especies con flores. ¿Por qué? Pues porque igual las gramíneas, Festuca arundinacea, puede ser más colonizadora y aparte la gestión de las siegas puede requerir en una gramínea necesidades diferentes a la que requieren las plantas con flor, ¿no? Fenológicamente lo que buscaríamos es tener en las calles con gramíneas una cobertura durante el invierno con los beneficios que hemos comentado de las gramíneas en invierno, la floración de las crucíferas en esa época. Cuando nos llegara la primavera, poco a poco las crucíferas irían desapareciendo y aparecerían las compuestas en floración y luego las leguminosas empezarían a crecer, continuaríamos con la gramínea. De cara a verano nos quedarían el tiempo que nos llegaran las leguminosas, ¿no?, y empezarían el crecimiento vegetativo y floración de las umbelíferas. La gramínea tal vez nos agoste para que después en otoño, con las lluvias de otoño, las umbelíferas están en su floración, empiezan a aparecer las crucíferas y volvemos a tener las gramíneas verdes. Luego quería comentar también otro aspecto interesante que estamos empezando en esto seré muy breve, ¿no?, a estudiar en el IBIA y que es otro de los servicios ecosistémicos que igual nos podrían ofrecer las brasicáceas, las cubiertas vegetales. En estos meses, muchas de las plagas importantes que afectan tanto a cítricos como puede ser al cultivo del caqui en nuestras condiciones, desarrollan parte de su ciclo en el suelo, ¿vale? Entonces, sabemos que existen especies de las familias Brassica, Raphanus y Sinapis, de las brasicáceas, de los géneros, perdona, dentro de las brasicáceas, que se utilizan como plantas biocidas en los suelos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque producen una serie de compuestos, los glucosinolatos, que por hidrólisis producen unos compuestos derivados que son muy volátiles, isotiocianatos, que tienen una actividad biocida. Se ha citado en la bibliografía, bueno, se sabe que son biocidas contra hongos, nemátodos y florbense, pero apenas se ha estudiado con insectos, aunque sí que se ha citado, ¿no? Y estos compuestos de manera natural se van segregando por las raíces, no es necesario ni siquiera triturar toda la planta, ¿no? Estamos ensayando, haciendo los primeros estudios, primero en condiciones de invernadero, con una selección de especies, Brassica carinata, Brassica juncia, Raphanus sativus y Sinapis alba, y lo estamos con otra crucífera lobularia marítima que se supone que no produce en cantidad elevada estos compuestos y un control en el que no utilizamos estas especies, ¿no? El primer ensayo lo hemos hecho con pupas de ceratitis, ¿no? Ponemos larvas de tercer estadio en estas unidades de ensayo, ¿vale? Y estas larvas de la tierra, está todo el periodo de pupa bajo tierra y luego miramos la emergencia que hay con cada una de estas especies. Son los primeros resultados y esto lo tenemos que repetir, ¿no? En este caso, en este trabajo, poníamos 10 pupas y mirábamos luego la emergencia de adultos en todas las especies. Y de momento no han sido resultados en esta primera prueba muy evidentes, pero puede ser esperanzador ver que, por ejemplo, la mostaza
que hemos probado, Sinapi-Salva, sí que de manera estadística en este primer ensayo reducía la emergencia de pupas de hepatitis capitata. Esto es una línea que está, digamos, en pañales y que vamos a continuar trabajando, pero que si se ve un efecto puede tener recorrido, ¿no? Ya para buscar variedades con más efectos y podría ser, pues en algún momento, como una alternativa de cubiertas, serían cubiertas biocidas para parcelas en las que pueden haber problemas importantes con plagas que tienen parte de su ciclo en el suelo. Y espero que esto haya sido de vuestro interés. Y nada, y paso bueno, a la disposición ahí de los moderadores. Pues César, muchas gracias. La verdad es que cada charla tuya, si tú estás a gusto con nosotros, nosotros más contigo porque resultan interesantes. Nunca repites lo mismo, siempre hay algo más que contar. Y eso, la verdad, es que siempre es satisfactorio. Bueno, en tercer lugar va a actuar Mónica González. Ella nos hablará de evaluación y diseño adecuado de setos multifuncionales y otras estructuras o infraestructuras verdes. Mónica es ingeniero agrónomo y posteriormente doctor en el 2007. En el 2000 pues, participa como becaria en un programa y luego una beca predoctoral en la estación experimental que se conoce como Las Palmerillas. Y bueno, empezó posteriormente con estudio de la fisiología de la floración y fructificación de diferentes especies frutales mediterráneas y subtropicales, que la verdad es que es un tema apasionante, prestando especial atención al estudio de la calidad de la flor, sus atractivos florales, néctar, polen, volátiles, etc. Bueno, ya posteriormente, desde el 2008, entró como plantilla de dicha estación experimental y desde el 2010 es responsable de control biológico en la estación experimental, donde desarrolla líneas de trabajo relacionadas con el control biológico por conservación en cultivos bajo plástico del sureste español y ha participado en varios proyectos relacionados con la gestión integrada de plagas y el control biológico por conservación. Pues nada, Mónica, te demos la palabra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, compañeros. Pues nada, para mí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir la tarde con nosotros y sobre todo agradecer a la organización que me permita compartir este panel de expertos, porque la verdad es que es impresionante todo el trabajo que se está haciendo y para mí pues, es un honor y espero poder aportar algo más a este conocimiento. Voy a compartir pantalla. Y bueno, en esta ocasión pues me toca hablar del tema que me ha venido ocupando en los últimos 12 años y es el diseño adecuado de setos multifuncionales y otras estructuras verdes. En este sentido, pues la verdad que... ¿Ibas? No me pasa nada. Ya estamos con las cosas del directo. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, pues para mí es, como decía, un placer porque creo que con este grupo operativo CitrusTech que están desarrollando mis compañeros de Paiporta, existen muchas sinergias con el grupo operativo IDEAS, del cual soy coordinadora, y veo que los objetivos de ambos proyectos están bastante alineados, con lo cual surge esta colaboración tan interesante. IDEAS es un grupo operativo también supraautonómico que está formado por distintos miembros de tanto Almería, Murcia, Valencia y Cataluña. Y el objetivo de este grupo operativo es la implementación de desarrollos ecológicos para una agricultura sostenible, en el que estamos intentando como objetivo implementar distintas medidas agroambientales, como decía Inma, que maximicen la productividad de los cultivos a través de la intensificación de los procesos ecológicos a través de la biodiversidad funcional. Es decir, lo que estamos tratando es de poder hacer una gestión integrada de plagas en el que se incorpore la biodiversidad
en estos programas a través del manejo de cubiertas vegetales, por ejemplo, como ha expuesto César Monzó en cultivos frutales, o el uso de setos en cultivos hortícolas, tanto al aire libre como invernadero. Este grupo operativo pues, también cuenta con la colaboración de centros de investigación punteros como son el IRTA, el INIDA o el IFAPA en Almería. Y bueno, para no perder más tiempo, pues en esta ocasión os voy a hablar de otro tipo de infraestructuras ecológicas que son completamente complementarias a las cubiertas vegetales, porque es conocido que la fauna auxiliar que se asocia al estrato herbáceo es diferente a los artrópodos que se asocian al estrato arbustivo en un ecosistema. Entonces son, digamos, infraestructuras ecológicas complementarias, como os decía. Y como gracias a mis compañeros os han ido contando pues, las bases de este tipo de estrategia de control biológico por conservación y me han adelantado un poquillo los conceptos, pues como decía César, introducir biodiversidad no es el objetivo en sí, sino es la búsqueda de una biodiversidad funcional que nos sirva realmente para fomentar la presencia de aquellos artrópodos que nos puedan ayudar a regular las plagas, porque está claro que los agroecosistemas, como bien comentaban, son sistemas ya muy simplificados y ya de por sí están desequilibrados. Entonces se trata, no es cuestión de buscar mucha diversidad, sino de aquella que realmente nos sirva, porque realmente ni todas las plantas son atractivas para conservar enemigos naturales y en este tema pues las relaciones tróficas que se puedan dar pues pueden hacer que tengamos un efecto positivo o no en el control de aquellos artrópodos que nos pueden causar daños en los cultivos. Dejar claro que una infraestructura ecológica, aparte de cubiertas o setos multifuncionales, pueden ser también cualquier elemento fuera del cultivo que sirva para conservar y favorecer la presencia de estos artrópodos y pueden servir, por ejemplo, pues, montones de piedra o cajas nido, nidales, que fomenten zonas de nidificación o refugio para tanto aves, vertebrados o mamíferos, aves, reptiles, en fin, murciélagos, todo este tipo de fauna también nos ayuda a conservar, o sea, a mantener las plagas bajo control. Como os decía, voy a hablar de setos y lo que tenemos, voy a ir a aspectos prácticos, porque los aspectos teóricos ya los han expuesto mis compañeros. A la hora de diseñar un seto hay que tener en cuenta que su funcionalidad depende sobre todo de que sea capaz de parecerse en la mayor medida posible a un hábitat. Y la bibliografía refleja que sistemas complejos dan lugar a redes tróficas complejas y se optimiza la regulación natural de las plagas. Siempre todo esto, como ha explicado muy bien César, pues hay que estudiar mucho cómo se establecen estas redes tróficas. Pero sí es cierto que a la hora de diseñar un seto para este fin, para el control biológico por conservación, pues es necesario diseñar setos multiespecíficos. No se trata de setos de jardinería, en el que con 2 o 3 especies lo tenemos bonito y ya está. Ese no es el objetivo. La selección que hagamos de las especies que formen parte de nuestro seto deben de poder cubrir todas las necesidades que tiene esta fauna auxiliar. Es necesario que provean ese refugio, zonas de apareamiento y los recursos alimenticios a lo largo de todo el año. Es decir, debemos de proveer tanto presa o huésped alternativo como alimento, que muchos de estos enemigos naturales obtienen de las plantas en forma directa a través del polen, néctar, ya sea floral o extrafloral, o indirecta a través de la melaza, como muy bien ya ha explicado César.
Por tanto, a la hora de seleccionar especies, la composición debe presentar una floración escalonada. Y como bien ha explicado también César, estas flores deben de ser accesibles, a no ser que estemos buscando un grupo muy específico de insectos, pero las flores pequeñitas, dialipétalas, con sus nectarios y estambres muy expuestos, son normalmente las plantas más interesantes. Pero sobre todo debemos de tratar de proporcionar una cascada de flores, para de esta manera ser capaces de proveer alimento a lo largo de todo el año y que la fauna auxiliar no termine escapando porque realmente el cultivo no es capaz de ofrecerle lo que necesitan todo el tiempo. Lo que pretendemos es que estén cerca de nuestro cultivo todo el año. Hace muchos años, 10, 12, mi compañera que actualmente está en el IFAPA y yo empezamos a trabajar sobre selección de especies de flora arbustiva porque realmente son las especies que están bien adaptadas a nuestras condiciones de clima y suelo. En otras zonas de Europa abordan este control biológico por conservación utilizando especies herbáceas y estableciendo márgenes florales. Entendemos que en nuestro arco mediterráneo, en nuestros cultivos, pues la máxima expresión de la flora está compuesta por especies arbustivas y existe una gran variedad de especies donde escoger porque realmente vivimos en un punto de biodiversidad, un punto caliente de biodiversidad del planeta. Precisamente, y son 20, precisamente porque son especies que se han adaptado, son supervivientes, se han adaptado perfectamente a nuestras condiciones de clima y suelo. Y de lo que se trata es de no darle más trabajo al agricultor del que ya tiene. Un agricultor se debe dedicar a producir. Entonces, a la hora de establecer un seto, pues siempre que trabajemos con especies que sean autóctonas, pues aseguraremos que no necesite un manejo muy intenso. Se van a establecer perfectamente. Además, no suelen ser especies invasivas. Y aparte, son las que nuestra fauna auxiliar sabe aprovechar, porque han coevolucionado juntas. Por eso entendemos que a la hora de establecer un seto siempre deberíamos de trabajar con especies arbustivas y autóctonas. Además, son las menos susceptibles de soportar artrópodos considerados plaga. La correcta selección y combinación de estas plantas en un seto es fundamental y sobre todo uno de los criterios importantes es la disponibilidad de espacio en la explotación, porque cuando vamos a establecer una infraestructura ecológica lo que no podemos es entorpecer el trabajo diario del agricultor, los pases con la maquinaria y demás. Entonces deberíamos de intentar diseñar estas infraestructuras de manera que sean permanentes y que no entorpezcan el trabajo del agricultor. Por ello, iremos incorporando complejidad y distintas estructuras de planta en función del espacio que tengamos. La base de cualquier seto siempre va a ser la utilización de plantas tapizantes, rastreras y subarbustivas, sobre todo cuando tenemos poquito espacio. Y como decía César, muchas veces no es cuestión tanto de mucha diversidad, sino de que las plantas que se seleccionen sean funcionales. Tampoco es cuestión del tamaño de una infraestructura ecológica, sino de que esté bien diseñada. En este sentido, bueno, pues cuando no tenemos mucho espacio podemos diseñar infraestructuras compuestas por especies de bajo porte y como aquí os muestro, tenemos bastantes especies donde seleccionar y que realmente podemos encontrar esa cascada de flores. Deciros que todas estas plantas que os estoy mostrando aquí están seleccionadas a lo largo de diversos trabajos de investigación desarrollados entre el IFAPA y Fundación Cajamar, en las que hemos estado seleccionando aquellas interesantes para conservar enemigos naturales a través de análisis multicriterio en el que valorábamos distintos aspectos relevantes para conservar enemigos naturales. Toda esta información la podéis obtener descargándoos una aplicación Planten en la que intentamos mostrar los resultados de estos trabajos. Cuando
podemos contar con un poquito más de espacio, podemos incorporar otro tipo de plantas, de algo más de porte, plantas subarbustivas, pero siempre teniendo en cuenta también las tapizantes. Y teniendo en cuenta su densidad de plantación. Es decir, cuando contamos ya con algo más de anchura y entre 1,5 metros y 3 metros, podemos incorporar especies subarbustivas. Y aquí pues, podéis ver que existe también una gran variedad de plantas que podríamos tener en cuenta. Y así sucesivamente. A medida que podemos contar con más espacio, podremos ir incorporando especies de más porte. Y tenemos la selección de plantas que nosotras hemos evaluado y que tienen algún interés en la atracción de algunos enemigos naturales. Y finalmente, pues cuando podemos contar con bastante espacio, podemos incluso considerar introducir especies de arbustivas de porte o incluso arbolado. Esta situación se suele dar en menor medida porque realmente las explotaciones agrícolas pues no es fácil encontrar tanto espacio. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que no estamos diseñando setos de jardinería. Este tipo de formaciones no son un hábitat, no sirven para conservar enemigos naturales y son fáciles de establecer, pero no son funcionales. Deberíamos de intentar imitar las manchas de vegetación natural, observar y respetar la densidad recomendada para cada especie, de manera que, bueno, aunque siempre podamos tener alguna marra, pero que realmente se vaya desarrollando y equilibrando ese seto. No nos tenemos que volver locos a la hora de colocarlas. Hay que disponer las plantas en zigzag, en tres bolillo, de manera que asociemos especies fijándonos en cómo ellas se fijan en el medio natural, o sea, se asocian en el medio natural. Cuando hagamos este seto debemos tener en cuenta cómo ellas se relacionan entre sí mismas en la naturaleza y hay que intentar comprender cómo son capaces de establecerse. En este sentido, por ejemplo, unas especies tapizantes o de pequeñito porte se terminan estableciendo cuando van, como digo yo, en pandilla. Es necesario pues, poner varias juntas, varios individuos juntos y a medida que tienen más porte, pues normalmente van ocupando más espacio y es necesario poner menos juntas. Esto lo digo porque muchas veces me he encontrado con la situación de ver un seto en el que te ponen un tomillo, una adelfa, una margarita playera, un acebuche. Eso no tiene sentido. Tenemos que intentar un poco comprender cómo es la estructura, ¿no? de una mancha de vegetación natural bien equilibrada. Bueno, estos son cosas que parecen obvias, pero a veces es necesario recordarlo porque a veces el agricultor decide establecer un seto en el momento en el que tiene menos trabajo con el cultivo y a veces pues esto no es contraproducente para que las plantas realmente se establezcan. Entonces, cabe señalar que sería interesante evitar establecer un seto en los meses de verano, porque estas plantas, muchas de ellas lo que hacen en verano es agostarse, no invernan, estivan. Y en verano pues es cuando aparte de que son las peores condiciones, pues no es el mejor momento para su establecimiento. Sería mejor aprovechar los meses entre octubre y mayo porque se asegura el establecimiento de estas plantas. Y muchas veces dicen, bueno, pues les pongo un riego, pero realmente no solo es la falta de agua, sino también un poco el ciclo que estas plantas llevan. Ahora que todo el mundo llevamos un móvil en la mano y tenemos aplicaciones que nos dicen cómo viene el tiempo, pues si va a haber lluvia o no, pues la verdad es que si estamos pensando en establecer un seto, pues es muy interesante aprovechar la incidencia de las lluvias para plantar, porque mejora mucho las condiciones del suelo y aunque tú puedas luego poner un riego, pues realmente ayuda mucho el establecer una plantación después de unas lluvias. Y sí es recomendable, sobre todo al principio, cuando el seto es muy chiquitillo, dar algún riego de apoyo porque asegura el establecimiento de las plantas,
sobre todo si vamos estableciendo el seto a finales de primavera, pero esto no es un cultivo. Hay que evitar riegos muy continuos, sobre todo para evitar la competencia con las malas hierbas, que ahí están y al principio pues sí que pueden comprometer el establecimiento. Entonces, si regamos, tenemos que dar riegos puntuales de cara también a que el seto sus raíces se desarrollen, profundicen y no se acomoden. Entonces, son riegos de auxilio, ¿vale? Si tenemos o hemos establecido el seto en alguna zona con hierbas, pues a donde hubiese hierbas adventicias, es claro que no es recomendable el uso de herbicidas, por supuesto, ni en el momento de establecimiento ni durante el mantenimiento. Si es necesario hacer alguna limpieza porque vemos que hay competencia, pues sería necesario hacer escardas manuales, ¿vale? Y sobre todo, una vez que se establece el seto, normalmente estas plantas adventicias desaparecen y además lo que suelen es aparecer otras plantas espontáneas que ya sí nos gustan más. Desaparecen las conocidas, denominadas malas hierbas, que no son las que nosotros queremos tener. Al final, cuando tú estableces ya un seto y ya tiene una edad, estas adventicias suelen desaparecer y aparecen plantas que sí que nos gustan. Sobre todo también es muy importante tener en cuenta las distancias ecológicas, es decir, la distancia entre el cultivo y las infraestructuras ecológicas. Esto es importante porque realmente los paisajes agrarios son paisajes muy fragmentados y se establecen muchas islas donde a lo mejor sí que se establece la fauna auxiliar, pero el cómo están dispuestos los cultivos pues hacen que sean impenetrables para la fauna auxiliar, es decir, son incapaces de colonizar el interior de un cultivo, me da igual que sean cítricos, perales, olivos o alcachofas. Si solo hay un monocultivo y no hay otras zonas, otras infraestructuras ecológicas cercas, pues no son capaces de colonizar el interior de tu explotación. En este sentido hay que entender que la mayoría de las interacciones que se producen entre las plagas y sus enemigos naturales se dan allá, más allá en los 10 metros de distancia. 10 metros cuadrados es como si fuera la sabana de África para todas estas relaciones tróficas que se suelen establecer. Si aumentamos a 50 metros ya se pierde el radio de acción de muchos enemigos naturales importantes. Muchos ácaros, fitoseidos, depredadores o muchos parasitoides no son capaces de volar más allá de 50 metros. Más allá de los 100 metros también reducimos la acción o desaparecen, o sea, son incapaces ya de moverse algunos escarabajos muy importantes. Más allá de los 500 metros solamente podemos esperar que lleguen algunos insectos voladores de media distancia como sírfidos, mariquitas, chinches, y solo es posible la presencia de insectos voladores de grandes distancias como neurópteros o sírfidos más allá de los 500 metros. ¿Con esto qué quiero decir? Que la conectividad es muy importante. De nada me sirve poner un seto en un sitio y esperar a que me colonice todo mi cultivo y puedo tener 10 hectáreas, ¿no? Por eso, la distancia máxima deseable entre pequeñas infraestructuras ecológicas o islas de biodiversidad, como me gusta llamarlas muchas veces, no sería más allá de 100 metros. Es decir, que la influencia de la biodiversidad funcional a nivel de explotación más allá de 100-200 metros es ya totalmente inviable. Por eso, si tenemos una explotación de cítricos o almendros o lo que queramos, deberíamos de intentar ir estableciendo como estas pequeñas islas permanentes, aunque sean pequeñitas pero bien diseñadas, a distancias no más allá de 50 metros, aprovechando a lo mejor los caballones o alguna zona. Y por supuesto todo esto, como he dicho al principio, es complementario con el uso de estas cubiertas vegetales. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, comentaros que entendemos que la teoría es muy fácil y el diseño de setos es muy complejo. Por eso, después de tantos años, nos sentíamos con la responsabilidad
de poder ofrecer al agricultor o al técnico una herramienta que realmente ayudase al diseño de estas infraestructuras ecológicas, porque entendemos que ningún agricultor ni ningún técnico tiene por qué conocer ni la flora ni la fauna auxiliar que le puede echar una mano y cómo se asocian en el medio natural. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y os voy a enseñar esta herramienta. Mónica, rápido porque ya estás fuera de tiempo, ¿vale? Sí, vale. Simplemente os enseñaré esta web para que veáis que es un diseñador de setos que presentamos la semana pasada y que, bueno, aquí tenéis el enlace a la web. Cuando pinchas aquí, a un agricultor cualquiera, pinchando en su localidad y metiendo el ancho de la infraestructura ecológica y el largo, por ejemplo, el que sea, le va a ofrecer el diseño de un seto por lo menos orientativo con una relación de especies, siempre orientativo, evidentemente con un pequeño informe, y con esto pues ya al menos tiene una guía que le sirva de ayuda para poder establecer un seto. Y bueno, no me quedo pendiente para el turno de preguntas y muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias. Mónica, gracias a ti. La verdad es que, como siempre, también muy interesante. Este grupo operativo, la verdad es que la difusión se planteó cuando escribimos este proyecto, lo planteamos al Ministerio de Agricultura, pues de otra manera. Realmente se buscaba una difusión presencial y además fijaros que lo importante que es pues, poder enseñar máquinas que te hacen podas, que te hacen recolecciones, máquinas de tratamiento, pero bueno, la situación esta nos ha llevado a tenernos que reinventar y bueno, pues en estas 4 sesiones lo que ha hecho el propio grupo operativo ha sido preparar una serie de vídeos, ha hecho un esfuerzo importante para que al final los avances que se han producido dentro de este proyecto pues los podamos mostrar, porque en definitiva estas jornadas pretenden ser unas jornadas tipo taller. Y por esa razón también hemos preparado un vídeo en el que se explica un poco algunos de los aspectos que han sido comentados en la jornada. Por lo tanto, Ima Nájera o Ima Benyo, que está aquí también de apoyo a la jornada, pues lo que van a hacer es activarnos un vídeo en relación al tema de cubiertas vegetales que nos exponen un poco en qué ha consistido el proyecto y algunos aspectos interesantes. La sostenibilidad ambiental en las plantaciones de cítricos y la eficiencia en el uso de los recursos se pueden mejorar con prácticas capaces de reducir el uso de productos químicos. El correcto diseño, una buena implantación y el manejo de las infraestructuras ecológicas son aspectos clave a tener en cuenta. Entre las actividades y objetivos del proyecto CitrusTech se encuentra la implementación de técnicas de cultivo más respetuosas con el medio ambiente, como son el establecimiento de cubiertas vegetales y los márgenes multifuncionales. Está demostrado que estas técnicas forman parte de estrategias amigables con el entorno y además son beneficiosas para conseguir una explotación más sostenible. El campo actual presenta una homogeneización de cultivos que afecta directamente a la abundancia y variedad de la fauna auxiliar, adquiriendo mayor importancia cuanto mayor sea el área de monocultivo. Una forma de aumentar la diversidad vegetal en amplias extensiones de monocultivos consiste en establecer cubiertas vegetales, islas de biodiversidad o setos en los márgenes que permitan el movimiento y distribución de artrópodos beneficiosos. Las cubiertas vegetales generan una serie de ventajas. Evitan las pérdidas de suelo por erosión y mejoran su estructura e infiltración. Por ejemplo, favorecen el paso de maquinaria en periodos de lluvia. También aportan materia orgánica, lo que fomenta la actividad enzimática y microbiana y proveen de nutrientes al suelo. Cabe destacar que algunas de las plantas candidatas, como las leguminosas, tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al terreno. Por otro lado, protegen al fruto de salpicaduras, reduciendo, por ejemplo, la incidencia de aguado. Las cubiertas vegetales disminuyen la presencia de especies adventicias dominantes. Con la instalación de una buena cubierta vegetal,
se puede reducir la entrada de herbicidas por escorrentía entre un 50 y un 70%. Minimiza la contaminación del agua con productos fitosanitarios que alcanzan los cursos del agua a través de la escorrentía. Y sobre todo nos ayudan a proporcionar hábitats que incrementan la biodiversidad y mejoran el control biológico de plagas por conservación. La cubierta vegetal ideal debe cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser de bajo crecimiento y enraizamiento superficial para que compita lo mínimo con los árboles por el agua y los nutrientes. Asimismo, es importante que no interfiera con las operaciones de cultivo. Por otro lado, resulta preferible que su desarrollo vegetativo coincida con la estación de lluvias. Así favorecemos que la cubierta vegetal rivalice con el agua por las adventicias, pero no con los árboles, durante la estación seca. Cabe señalar que no es aconsejable que hospede plagas que causen daños a la plantación. Y por último, debe tener capacidad de autosiembra. Existen diferentes tipos de cubiertas en función de su origen y manejo. Por un lado, en las cubiertas no sembradas se deja crecer la flora espontánea. En este caso, no se seleccionan las especies o se dejan crecer las gramíneas. Hay que tener en cuenta qué diversidad de especies proliferan, ya que pueden establecerse especies problemáticas que dificulten su posterior control. Y por otro lado, existen las cubiertas sembradas con mezclas de una o dos especies herbáceas adaptadas al terreno de la plantación. Las especies más utilizadas son gramíneas, como cebada, vallico o bromo, leguminosas, como bezas y altramuces, y crucíferas. Las cubiertas también pueden clasificarse según su estado fisiológico, en cubiertas vivas, que consumen agua y nutrientes, y muertas o inertes, que se basan en restos vegetales en descomposición. Paralelamente, podemos diferenciarlas por su duración en temporales, de invierno, dentro del ciclo anual, o permanentes. La cubierta debe dejarse crecer durante el periodo de otoño-invierno. Una vez conseguida una buena cobertura y pasada la época de más lluvia, aproximadamente para finales de marzo y abril, se puede realizar la siega de la cubierta. De este modo, se hace coincidir esta actividad con el triturado de restos de poda y escasez pluviométrica durante el periodo primavera-verano. Interesa mantener la cubierta entre hileras, es decir, en la calle, manteniendo limpia la zona de goteo en la hilera de cultivo. Esto se consigue con la instalación de un acolchado y con la limpieza mediante herbicidas o mecánica para evitar la competencia de las adventicias por el agua y los nutrientes. Además de las cubiertas vegetales, los márgenes funcionales pueden jugar un papel muy interesante a la hora de potenciar la biodiversidad. Se trata de infraestructuras ecológicas de especies arbustivas permanentes y autóctonas que se pueden localizar entre cultivos, principalmente en los lindes de parcelas. Una de sus funciones principales es fomentar la fauna auxiliar beneficiosa. Los márgenes funcionales son setos multiespecíficos, es decir, están formados por un mínimo de 5 especies arbustivas autóctonas, ya que cada especie atrae a diferentes depredadores o parasitoides. Cabe remarcar que las especies seleccionadas en función de la zona no deben ser reservorios de virus. Es necesario combinarlas para presentar una floración escalonada y larga en el tiempo, de forma que se provea de recursos como néctar y o polen a lo largo de todo el año. El objetivo de los márgenes funcionales es ayudar a la conservación de insectos beneficiosos que favorecen el control de las plagas del cultivo. Al establecerse entre los cultivos, nos ofrecen refugio para que estos insectos puedan sobrevivir y reproducirse, especialmente en las épocas más adversas. Así se evita su migración a áreas alejadas del cultivo. Pero los márgenes funcionales también son fuentes alternativas de alimento. Por un lado, suministran polen, néctar, etc. Y, por otro, sirven de presa alternativa hasta que aparezca la plaga. Un ejemplo claro es la adelfa, que se ve afectada por un pulgón específico, el Apis neri, pero cuyos depredadores y parasitoides son generalistas de todos los áfidos. Por tanto, la implantación de infraestructuras ecológicas en parcelas productivas ayuda a reducir la incidencia de plagas. Esto es debido a que juega un papel complementario al uso de fitosanitarios. Además, permite una correcta gestión integrada de plagas y potencia el control biológico por conservación.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, lo tendréis a disposición tanto en la página web del proyecto CitrusTech como en las propias páginas web de las entidades que conforman dicho grupo operativo, y seguro que lo colgaremos de nuestra plataforma Tierra. Ya han aparecido las primeras preguntas y la primera va dirigida a Mónica, y no sé si es José Vicente, nos indica que setos, islas, franjas, esas infraestructuras ecológicas, en los minifundios, como es el valenciano, cómo podemos diseñarlos e implantarlos para que sean útiles. Como decía, hombre, esto es un reto. La verdad que es complejo porque cada finca es un mundo y sobre todo lo que no, como os decía, es muy importante no entorpecer la labor del agricultor. Entonces sería cuestión de cada parcela, o sea, cada explotación habría que visitarla y ver en dónde sería posible establecer estas infraestructuras ecológicas. Siempre hay alguna solución. Entonces, pues en función del espacio que él considere que tiene disponible, se utilizarían unas especies u otras y siempre intentaríamos buscar la conectividad en mayor medida. Pero bueno, que cada caso es especial. Entonces, no te puedo dar una fórmula general que dé respuesta así. Es difícil, es una pregunta difícil, pero siempre hay alguna solución. Has puesto dos herramientas muy interesantes, Mónica. Una es el Planten y otra es la página web esta que has presentado. Sí, la verdad sí. es que manejándolo bien, pues tienen una cierta ayuda, ¿no? No, pero lo que él se refiere es que si en zonas de minifundio y tal, pues lo que decía es muy importante, sobre todo de cara a mantener una estructura permanente, buscar un lugar que no entorpezca las labores, de manera que el agricultor no se aburra de tenerla, que no le dé más trabajo del que ya tiene. Entonces, bueno, es cuestión de que si todo el mundo, al final, esto sería una herramienta muy útil en realidad si se plantease a nivel territorial, ¿no? Y que se interconectasen de distintos setos con manchas de vegetación natural, en fin. El que una persona sola tenga setos tampoco le va a cambiar la vida, pero la idea es que si todo el mundo vamos haciendo pequeñas cosas y conseguimos interconectar unas con otras, pues vayamos mejorando la funcionalidad de estas infraestructuras ecológicas. Porque sí es cierto que... Mónica, existe una posibilidad y es, ese minifundio parece un inconveniente, pero muchas veces termina siendo una ventaja, porque al final lo que hay es muchas franjas que lindan de una parcela con la otra, y ese es el punto exacto donde se pueden establecer dichas cubiertas. Solo te tienes que poner de acuerdo con el vecino para que aquello se pueda implantar. Y a lo mejor incluso de forma natural muchas veces esas especies ya se encuentran allí y tienes que hacer poco, simplemente mantenerlas en vez de eliminarlas, que el agricultor muchas veces en estos casos le echa herbicida, las mata. Sería cuestión simplemente de conservar en un minifundio como es el de cítricos en Valencia, pues mantener ese linde, pero con las especies o naturales o incluyendo alguna de las que pues, tú nos estás proponiendo. Pues sí, y ya te digo, aunque tienes un apoyo importante con Diseñen, muchas veces pues, es interesante visitar la parcela y hacer una selección más a la carta, pero Diseñen es una herramienta que creemos que va a ayudar por lo menos a que la gente se anime, se acerque a esto y que le sirva un poco de guía, porque realmente lo que estamos viendo es que la gente quiere, pero muchas veces se equivoca a la hora de seleccionar especies y como César Monzó ha apuntado, muchas veces no es cuestión de meter diversidad, sino de realmente buscar la combinación adecuada, que sea funcional, en función de qué plaga tengo, cuál es mi ciclo, en fin, esto no es sencillo, por eso Diseñen pues, intenta apoyar un poquito en esta toma de decisiones, es una herramienta. Estupendo. Como veis, Ima Benyo va poniendo estos enlaces al proyecto CitrusTech, también al Diseñen que Mónica nos ha presentado. Han puesto bien el nombre de Planten para que nadie tenga confusión. Veo que Mónica también está aquí actuando.
Y Bernardo Martín, que yo creo que está con nosotros en el proyecto, si no me equivoco de Bernardo, nos indica cómo se manejan este tipo de cubiertas en zonas áridas y semiáridas del sureste, donde el agua es escasa y además la pluviometría es muy imprevisible. Me imagino que la pregunta va tanto para César en las cubiertas como para Mónica en los márgenes. Pues comienzo, sino con respecto a cubiertas, que igual incluso Mónica no es más conocedor de esa zona, ¿no? Obviamente el tema del agua es muy importante, ¿no? Y sí que se nos ha planteado ya varias veces, ¿no? En numerosas ocasiones, precisamente pues el tema de cubiertas vegetales en cítricos para la zona más árida, ¿no? De la provincia de Alicante y para lo que es también toda la región de Murcia, ¿no? Claro, ahí habría que trabajar un poco en la selección de especies, ¿no? Pues cuando estamos hablando de gramíneas, pues especies que estén más adaptadas, ¿no? Que tengan ahí las C3 son, o que tienen ya, digamos, están más adaptadas a sequía, y mirar a ver si verdaderamente pues pueden cumplir las dos funciones, ¿no? Como ayuda, ¿no? Para reservorio de enemigos naturales, y luego pues por el otro lado para pues que aguanten bien en las condiciones. Pero sí que es algo que se tiene que trabajar, porque las cubiertas, pues precisamente el tema de la climatología es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Para la hora de saber qué especies podemos estar utilizando. No sé si Mónica conoce más específicamente respecto al tema de especies vegetales, ¿no? Adaptadas a esas zonas áridas. Hombre, realmente yo me manejo más con las arbustivas, los setos, todas las especies que nosotras hemos trabajado no necesitan riego. Realmente son plantas de nuestra flora autóctona, y lo que sí, hombre, si tú las tratas con mimo y las riegas mucho, pues no se endurecen. Realmente estas tienen capacidad de establecerse por sí mismas si lo haces en un momento adecuado. Entonces, no necesitarían riego ni competirían, porque son las que te puedas encontrar si vas de paseo por el monte en cualquier zona del área mediterránea. Entonces, en cuanto a problemas de establecimiento o que consuman mucho agua, no. De hecho, en verano muchas de ellas se agostan, otras están medio agostadas pero floreciendo, curioso. Y muchas de ellas, por ejemplo, nosotras hemos visto una asociación muy interesante entre los tomillos, tanto vulgaris como yemalis, con un parasitoide de liriomiza, y precisamente este parasitoide solo se asocia a los timos y en verano, no asociados a la floración, sino en verano cuando el tomillo parece que le han prendido fuego y está buscando ahí ese recurso. Los modelos estadísticos que hemos estado estudiando dicen que no se asocian floración, no están buscando el néctar y la flor. Esto requiere pues, un estudio más profundo de saber precisamente por qué Cirrospilus se asocia a los tomillos y solo a los tomillos en verano precisamente, y ver qué están buscando ahí. Estos Cirrospilus luego, cuando empiezan los cultivos aquí en invernadero en primavera, se encuentran dentro de los invernaderos parasitando liriomiza. Entonces es una utilidad muy importante. A veces a nosotros nos parece que están feos los setos y resulta que están cumpliendo también su función. Lo que a un artrópodo le gusta no tiene por qué ser lo que nos gusta a nosotros, pero a ellos sí. Y realmente existen han coevolucionado juntos. Bueno, pues Vicente pregunta si se podrían solicitar desarrollar proyectos como Go Ideas, que ha explicado Mónica, para frutales y cítricos mediterráneos. Bueno, pues realmente lo que aquí en el Centro de Experiencia de Cajamarca se está desarrollando forma parte de proyectos, o lo que César nos está explicando también forma parte de proyectos, que yo creo que en todas las comunidades autónomas o los grupos operativos, que muchas veces son a nivel nacional, no solo son a nivel autonómico, pues están intentando dar cobertura a las necesidades de la agricultura en general. Y muchas veces lo que funciona para hortícolas funciona también para frutales, sea el frutal que sea, porque hay muchas plagas que son comunes. Evidentemente hay plagas específicas, como el piojo rojo de los cítricos, con un control, digamos, muy concreto, pero en general, ya digo, los proyectos que se solicitan pues sirven para toda la agricultura a nivel nacional. Incluso me consta que estamos haciendo algunas cosas también para
cultivos extensivos. Un poco Mónica nos está ayudando también, cogiéndonos a esas ideas generales que hay, el conocimiento general, pues llevarlo a un conocimiento específico. Como Mónica decía, pues al final el minifundio, pues seguro que Mónica metida aquí en 4 visitas, pues ve la luz y con el conocimiento que tiene lo aplica a la situación particular de una zona. No sé si queréis añadir algo. Precisamente los grupos operativos son herramientas bastante interesantes para poder dar respuesta a las necesidades de los sectores. Entonces, bueno, IDEA se está terminando ya, acaba el 30 de julio y es un proyecto pues, en el que hemos contado con la colaboración de agricultores, tanto de frutales en la zona de Barcelona, como de hortícolas al aire libre y en invernadero. IDEAS lo que nos va a dejar es esa web que os he puesto, que es un repositorio de mucha información, tanto artículos científicos como fichas, presentaciones, fichas técnicas, lo que sea, generados por los miembros del grupo que tienen que ver con el control biológico por conservación, servicios ecosistémicos. Por eso os he puesto el enlace. Sería cuestión de buscar, si siguen manteniéndose convocatorias y seguir desarrollando estos proyectos. Yo creo que el futuro va por aquí y hay que seguir aprendiendo. El tema de adaptar esas cubiertas vegetales, tanto en cítricos como en cualquier frutal, creo que es fundamental. En el olivar estamos descubriendo que el suelo tiene un papel importante. Entonces, pues creo que sí, que todavía hay mucho por hacer, que se está generando el conocimiento en centros como el IBIA, el IMIDA, el IRTA. Nosotros también colaboramos mucho y sí, yo creo que ese es el camino, ¿no? Aprovechar todas las convocatorias que tengamos para darle respuestas a las necesidades de los productores. Sí. Muy bien, pues oye, no hay muchas preguntas, pero yo creo que las que se han hecho son muy interesantes. Yo solo me cabe daros las gracias a Ima Nájera, a César Monsó, a Mónica, a Ima Benyo, que está ahí ayudándonos a que todo salga bien, y por supuesto a todos los asistentes. Ha habido una inscripción de más de 150 personas y durante la sesión ha habido algún momento que hemos superado las 50 y tantas personas. Creo que bien, ha sido una jornada interesante, muy interesante. Y bueno, os invito a que dentro de esta serie de jornadas, pues el próximo jueves se abordará el tema relacionado con la mecanización en lo que hace referencia a la poda de cítricos. Así que reitero el agradecimiento a los asistentes, a los ponentes y esperemos veros el próximo jueves. Venga, un saludo y gracias. Muchas gracias.